Buenas noches, vamos a ver el día de hoy medidas de posición. Recordemos que en la clase del lunes vimos medidas de tendencia central. Hoy toca medidas de posición. Y el lunes de la semana que viene, es decir, lunes 3 de octubre, vamos a tener clase vía Zoom. Y vamos a ver lo que sería medidas de dispersión, culminando con el contenido de la clase. Hablemos sobre esto de medidas de posición. Para empezar, tenemos que saber que una medida de posición nos ayuda a nosotros poder tener una idea sobre cómo es la distribución de la variable, cómo se encuentran las observaciones en relación una a la otra, y esto muchas veces nos puede ser útil para poder hacer análisis y la toma de decisiones. Ya lo vamos a ir viendo un poco más a detalle. Ahorita les voy a comentar que hay tres formas que se puede medir la posición de las variables, de los datos de las variables, que sería cuartiles, deciles y percentiles. En cuanto a los cuartiles, tenemos que van a ser tres: cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, y se van a representar con una Q, que es de quartile en inglés. Para los deciles, usamos una D, que vamos a tener del decil 1 hasta el decil 9. Y para los percentiles vamos a usar una P, que vamos a tener desde el percentil 1 hasta el percentil 99. Hablemos en específico, sobre los cuartiles. Los cuartiles son medidas de posición que tienen la propiedad de dividir al conjunto de datos en cuatro partes. Si usted se fija, acá tenemos una línea que está separada en cuatro secciones iguales. La primera sección es de 0 hasta 25%. La segunda sección es de 25 a 50%. La tercera es del 50 al 75 y la última es de 75 a 100. Y estos cuartiles son los números que nos sirven de referencia. El cuartil 1 es la marca hasta donde llegamos para tener el 25% de los datos. El cuartil 2, el segundo cuartil, es el que tenemos la marca, que a partir de ahí es el 50% de los datos acumulados. La tercera marca es el cuartil 3, y hasta ahí tenemos acumulados el 75% de los datos. La idea básica es la siguiente: que usted del cuartil 1 va a tener que el 25% de los datos son menores. Si el 25% de los datos son menores que este valor, significa que el resto son mayores. ¿Cuánto es el resto? Lo que estaría a la derecha del cuartil 1. O sea, acá está el 25%. Si el 25% de los datos está a la izquierda, ¿qué porcentaje hay a la derecha? Les pregunto. En total, el 75. Perfecto, 75, que si usted las puede contar serían 25 más 25 más 25. El 75% estaría a la derecha. Ok. Para el cuartil 2, lo que tenemos es que el 50% de los datos se encuentran a la izquierda, que es la suma de este 25 más 25. Entonces, si el 50% de los datos están a la izquierda, ¿cuánto tienen a la derecha? 50. 50, perfecto. Y para el cuartil 3 tenemos que el 75% de los datos se encuentran a la izquierda, es decir, que son menores. El 75% de los datos son menores que el cuartil 3. Entonces, ¿cuánto queda a la derecha? Si el 75% está a la izquierda. 25%. 25, perfecto, que es lo que tenemos acá. Ok, hay algo que mencioné que había mencionado en medidas de tendencia central.
un número que me separa a los datos a la mitad, que el 50% está a la izquierda y el 50% de los datos está a la derecha. ¿Con qué otro nombre conocemos a ese número que separa los datos mitad y mitad? La mediana. Perfecto, excelente. La mediana. Voy a tomarme... vamos a ver al final de la presentación que se cumple que el cuartil 2 es igual a la mediana. De hecho, se cumple también para otras medidas de las cuales voy a hablar dentro de un momento. Ok, entonces, con respecto al cálculo, solo vamos a aprender cómo calcular cuartiles. Lo que son deciles y percentiles, no vamos a hacer ejercicios prácticos, solo conocimiento teórico. Ok, tengo una pregunta en el chat, permítame la leo. Ok, un compañero de ustedes me pregunta por el chat. Eh, no estoy seguro de la pregunta que me está haciendo. Se la voy a contestar de la siguiente manera. Con este ejemplo que está hecho acá. Buenas noches. Buenas, sí, permítame. Mira, aquí tenemos una serie de datos de 16 empleados. Los ordenamos. Y luego calcula cuál es el cuartil 1. El cuartil 1 es el número 28. El 28 me separa a este grupo de datos de manera que el 25% de los datos son menores o iguales a 28. Es decir, estos 4 son todos menores o iguales a 28. Y el resto, este 75% de los datos, son todos mayores o iguales a 28. Luego el cuartil 2 no lo calcula, pero vendría estando por acá, sería 35. 35 me cumple que la mitad de los datos son menores o iguales a 35. La otra mitad de los datos son mayores o iguales a 35. Entonces, la persona que me preguntó si contiene al primero, creo que se refería si el cuartil 2 es mayor que el cuartil 1. La respuesta es sí. No sé si esa era la pregunta de la persona que escribió al chat. Profesor, Sí, dígame. Usted preguntó por el chat. sí, yo hice la pregunta, es que está lloviendo aquí. Ok. Entonces, por ejemplo, si usted me dice, me habla, por ejemplo, del segundo cuartil de toda mi población de datos, estoy hablando únicamente del 25% después del primer cuartil, o hablar del segundo cuartil es hablar de todos los datos hasta la mitad. Ok, creo que ya le entendí su pregunta. Lo que usted me dice es esto, ¿verdad? Sí, del cuartil 1 al cuartil 2 hay un 25%. Pero del inicio al cuartil 1 hay un 25%. Entonces, si usted suma este 25 más este 25, le queda el 50% que hay desde el inicio hasta la mitad. No sé si ahí sí contesto su pregunta. Sí, o sea, si yo, por ejemplo, hiciese la pregunta de que señalase o indicase cuáles son los datos que están hasta el segundo cuartil, yo tendría que considerar la mitad de todos los datos que yo tendría. Sí, por ejemplo, acá el cuartil 2, que es el que nos da la mitad, vendría siendo 35. Es decir, la mitad de los datos, 8 números, son menores o iguales a 35. La otra mitad de los números, estos 8 números de este lado de acá, son menores o iguales a 35.
Todavía no estoy seguro si contesto su duda. Sí, sí, comprendo. Ok, perfecto. Entonces voy a regresar por donde estaba porque la clase lleva una secuencia. Ok, entonces estamos hablando acá de los porcentajes que nos separan los cuartiles. Les mencionaba que el cálculo de las medidas de posición, solo vamos a ver cálculo de cuartiles. Los otros dos no vamos a ver el cálculo, solo vamos a ver la teoría, la comprensión de qué es lo que hacen. En esencia vienen siendo la misma lógica, solo que separan al grupo en más partes. Ok, para el cálculo de cuartiles, primer paso y sumamente importante, es imprescindible que lo haga, es que se ordenen los datos de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Una vez que usted tiene ordenados los datos, pasa al segundo paso que dice determinar la posición mediante esta fórmula, donde K es el cuartil que quiere calcular, por ejemplo, si es el cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3, y N es el tamaño de la muestra. Por ejemplo, en el ejercicio de abajo hay 16 datos, 16 personas, N es 16. Luego le da una serie de reglas que la idea es la siguiente. Si le queda un número entero, por ejemplo acá que 7 más 1 entre 4 es igual a exactamente 2, el valor que obtiene es la posición 2, el segundo dato ordenado, ahí no hace nada si le queda un entero. La regla 2 es que si el valor le queda un número 0.5 como 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, etcétera, ese valor, entonces, lo que usted va a escoger es un número que esté en medio de los dos datos ordenados. Por ejemplo, acá va a escoger un número que esté entre el segundo y el tercer dato ordenado. Todo esto lo vamos a ver con un ejercicio. Obviamente les traigo un ejercicio acá. Ahorita solo estoy leyendo la parte general. No se preocupen. La regla 3 es que si queda un número que no es entero, que no es exactamente 0.5, por ejemplo, 2.25, 2.75, entonces lo vamos a redondear al entero más cercano. Por ejemplo, 2.75, el más cercano que tiene es 3, el entero más cercano que tiene es 3. Y 2.25, el entero más cercano que tiene es 2. Ya lo vamos a ver un poco más a detalle, no se desesperen. Primero vamos a ver el ejemplo del PDF y luego vamos a hacer el ejemplo de Excel. Dice, las edades de 16 empleados de una empresa que se dedica a la construcción están dadas de la siguiente manera. Este empleado tiene 40 años, este tiene 36, este es un muchacho de 25, el de 31, el de 28 y así, los demás empleados. Nos piden que calculemos el primer cuartil y el tercer cuartil. Entonces, primer paso, ordenar los datos, sumamente importante. Los ordenamos acá, de menor al mayor. El menor tiene 24, que es este muchacho de acá, y el mayor tiene 45, que es esta persona de acá. Y miren que les colocamos la posición. Este es el que está en la primera posición, en la primera casilla. Este es el que está en la segunda posición, la segunda casilla, tercera posición, tercera casilla, etcétera, hasta la 16ª posición, que es la 16ª casilla. Como nos pide calcular el cuartil 1, vamos a calcular el primer cuartil. Usamos esta fórmula de acá, que está copiada aquí mismo. Y acá nos decía que K es el cuartil que queremos calcular. Si él es el primer cuartil, K vale 1. Si es el segundo cuartil, K vale 2. Si es el tercer cuartil, K vale 3.
Y n es la cantidad de datos que tiene. En este caso, ¿cuánto vale n? 16. Perfecto, 16. Entonces, repetimos, k vale 1 porque es el primer cuartil. N vale 16 porque hay 16 datos. Usted se fija que ya lo sustituye, K por vale 1, N vale 16, copia el más, copia el 1, copia el 4. Esto lo puede hacer con ayuda de su calculadora. 1 por 16 más 1 entre 4 le queda 4.25. Y ahora vamos a las reglas. Primera regla, 4.25 es un número entero, ¿sí o no? 4.25. ¿Es un número entero, sí o no? Fraccionario. Entonces no es entero, ¿verdad? No. Si no es entero, pasamos a la regla 2. Ahora regla 2. 4.25 es un número con una mitad fraccionaria, es decir, que termina en punto 5. 4.25. Terminan exactamente punto 5. Si fueran centavos, fuera como termina en 50 centavos. ¿Sí o no? No, licenciado. No, entonces pasamos a la regla 3. 4.25, entonces se va a tener que redondear al entero más cercano. ¿Cuál es el entero más cercano? Si es 4.25, está más cercano de 4 o de 5. De 4. De 4. 4. Entonces, 4.25 lo vamos a tomar como 4. Y lo que tenemos que ver entonces, esta fórmula lo que nos da es la posición. Nos dice que aplicando la regla 3, lo que queda es la posición 4. ¿Y qué número está en la posición 4? 28. 28, perfecto. Entonces 28 va a ser el cuartil 1. De manera que 28 me dice que el 25% de los números o de las, estas son edades, el 25% de las edades o el 25% de los trabajadores tienen una edad menor o igual a 28 años y el 75%, estos otros 12 números de acá, todos tienen una edad, el 75% tienen una edad mayor o igual a 28 años. 28 años es el cuartil 1. Y esto está escrito acá, miren, convenientemente para que el momento de estudiar se les haga más fácil. El 25% de las edades de los empleados son menores o iguales a 28 y el otro 75% de las edades son mayores o iguales a 28. Está bastante claro y está todo escrito para que al momento de estudiar se les haga más fácil. Continuemos y hagamos el cuartil 3. Para cuartil 3, entonces, misma lógica. Primero ordenamos, ya estaban ordenados. Usamos la fórmula. Quiero que alguien me diga por qué K vale 3. Porque está buscando los datos abarcados hasta el tercer cuartil. Perfecto, porque es el tercer cuartil. Entonces K va a valer 3 porque es el tercer cuartil. ¿Y cuánto tiene que valer N? $16. Ok, perfecto, 16 porque hay 16 datos. Ok, tenemos la fórmula que estaba ahí arriba. Aquí está copiada otra vez para que sea fácil de entender. K vale 3, N vale 16, copia más 1, copia el 4 y puede meter esto en la calculadora. 3 por 16 más 1 dividido entre 4 le queda 12.75. Entonces vamos otra vez a las reglas a ver cómo lo redondeamos. Primero, 12.75 es un número entero, ¿sí o no?
12.75. No. No, cheque, pasamos al siguiente. Es un número que termina en punto 5, como si fueran 50 centavos, ¿sí o no? 12.75. No, licenciado. No, entonces pasamos a la 3. Ya en el tercer punto nos dice, bueno, entonces escogemos el entero más cercano. ¿Qué está más cerca? ¿Cuál es el entero más cercano en 12.75? ¿12 o 13? 13. 13, perfecto. Entonces, vamos a ver abajo. 12.75 lo redondeamos al entero más cercano, que es 13. Y aquí se lo escribe con palabras, mire qué bonito, dice, como el valor de la posición no es un entero, no es una fracción de mitad, aplicando la regla 3.3, la posición es la posición 13. ¿Qué número está en la posición 13? El 40. Perfecto, 40. 40 es el que está acá. Si usted se fija, cumple que el 75% de los datos, es decir, los primeros 12, todos son menores de 40 años y el 25% de los datos, es decir, estas 4 personas, todos tienen una edad mayor o igual a 40 años. Entonces, 40 años nos hace el cuartil 3, que es el 75% de los empleados son menores, el 25% de los empleados tienen una edad mayor o igual a 40 años. Y acá le dice esa misma interpretación en palabras, está todo escrito bien clarito para que cuando estudien se les haga fácil de estudiar. Aquí les tiene otro ejemplo. La misma lógica, le da 3 estudiantes. En este caso son puntajes obtenidos en el primer examen, en el examen de MM100. Y le pide que calcule el cuartil 1 y que calcule el cuartil 2 y el tercer cuartil. Ok, antes de pasar a decirles, entonces vamos a hacer un ejercicio que ya no es el del PDF, sino que es un ejercicio extra. Y igual recuerden que esto es Excel, ya se lo subo al campus. Es la misma lógica que hicimos allá. Aquí vamos a calcular cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Dice, la UAE tiene registro del número de clases aprobadas de 8 estudiantes becados. Este estudiante tiene 18 clases aprobadas, 15, así, 11 clases aprobadas, 37 clases aprobadas. Y nos pide que calculemos los 3 cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y aquí tenemos la fórmula que estaba allá, que nos va a servir para hacer el cálculo. Ok, entonces, primero es ordenar los datos. Ayúdenme a ordenarlos. ¿Cuál sería el menor de los datos? El menor número de clases aprobadas. 11, muy bien. Luego, 12, 12, ok. 15, 15, muy bien. 18, 18, 19, 19, 25, 25, 30, 30 y por último, 37. 37, excelente, ok. Ahora para calcular el cuartil 1, nos dice que llenemos esta tablita de acá. Primero llenemos cuánto va a valer K si queremos el primer cuartil, cuartil 1. 1, 1, perfecto. ¿Cuánto va a valer N? 8, 8, excelente. Ahora vamos a seguir esta fórmula, donde vamos a colocar que K vale 1, N vale 8. Usted lo hace en casa con su calculadora. Yo lo voy a hacer acá en Excel.
¿Cuánto les queda? 2.25. Ok, entonces 2.25, vamos a ver las reglas. 2.25 es un entero, ¿sí o no? No. Ok, pasamos al siguiente. Es una mitad fraccionaria, es decir, termina como 50 centavos. ¿Sí o no? No. No, cheque, pasamos al tercero. Si estamos en el tercero, entonces es el entero más cercano. ¿Cuál es el entero más cercano de 2.25? ¿2 o 3? 2. 2. Entonces, vamos a buscar la posición 2. ¿Qué número está en la posición 2? 12. 12, ok. Entonces, 12 es mi cuartil 1. Si ustedes se fijan, el 25% de los estudiantes, es decir, 2 de 8, tienen 12 o menos clases aprobadas. Y el 75%, es decir, 6 de 8, tienen más 12 o más clases aprobadas. 12 es nuestro cuartil 1. Ok, entonces pasemos ahora a hacer el cuartil 2. Y llenamos una tabla similar en todos los casos. Primero, si es el cuartil 2, ¿cuánto vale K? 2. 2, muy bien. ¿Cuánto vale N? 8. 8, excelente. Vamos a usar esta fórmula. Sería K vale 2 por, abro paréntesis. Adentro del paréntesis coloco 8 más 1 y divido entre 4. ¿Cuánto queda eso? 4.25. Mm, creo que no. A ver, no, queda 4.5. Vuélvalo a hacer. Da 4.5. Sí. Sí, 4.5, ok. Si es 4.5, vamos a ver las reglas. 4.5 es un número entero, ¿sí o no? No. No, ok. Es una mitad fraccionaria. 4.5 es un número que termina en punto 5, como 50 centavos. 4.5. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, en este caso sí. Es un número que termina en punto 5, como si fueran 50 centavos. Y veamos qué nos dice acá. Si el valor ordenado es una mitad fraccionaria, el cuartil es igual al valor que corresponde al promedio de los valores de los datos ordenados implicadas. Aquí le doy un ejemplo. Por ejemplo, si n fuera 9 y es el primer cuartil, le queda que es 2.5. Y lo que nos dice en esencia es que este número no lo podemos redondear ni a 4 ni a 5, porque está justo a la mitad. Está a igual distancia del 4 y del 5. Entonces lo que escogemos es el punto medio que se encuentra entre la posición 4 y la posición 5. El número que es el punto medio. La posición va a ser 4.5. Acá va a estar el cuartil 2. Y en este caso va a ser el número que es el punto medio entre 18 y 19. Recuerden cómo calculamos el punto medio en clase. Es siempre la misma fórmula que utilizamos para calcular las marcas de clase, que es sumar los dos números y dividir entre 2. Entonces usted tiene que
Sumar este número. Más este otro número. Y eso le va a quedar ¿cuánto? 18.5. 18.5, perfecto. Entonces el número es 18.5. Miren que 18.5 cumple que la mitad de los datos, es decir, 4 de 8, son menores o iguales a 18.5 y la otra mitad, 4 de 8, son todos mayores o iguales al cuartil 2, que es 18.5. Ok, entonces ahora terminamos con el cuartil 3. ¿Cuánto va a valer K para el tercer cuartil, cuartil 3? ¿Cuánto va a valer K? 3, 3, muy bien. ¿Cuánto vale N? 8. 8. Ok, vamos a usar la fórmula, que sería K, abro paréntesis, sería N más 1, cierro paréntesis, divido entre 4. ¿Cuánto? Me dio a 6.75, licenciado. Ok. Y 6.75, veamos las reglas. ¿Es un número entero, sí o no? 6.75. No, No, ok. ¿Es un número a mitad fraccionaria? Es decir, que termina como en 50 centavos, ¿sí o no? no, tampoco. Ok, entonces, si no, escogemos el entero más cercano. ¿Cuál es el entero más cercano a 6.75? ¿6 o 7? Siete, licenciado. 7, muy bien. ¿Y qué número está en la posición 7? ¿Qué número está en la posición 7? El 30, licenciado. 30, perfecto. Ok, y veamos que 30. 30 cumple que el 75% de las personas, es decir, 6 de 8 personas, tienen menos de 30 clases aprobadas, 30 o menos clases aprobadas. Y el otro 25%, 2 de 8, tienen 30 o más clases aprobadas. Entonces se cumple lo que nos dicen los perfiles. Bien, eh, ya para avanzar con lo siguiente, y ya casi para terminar, tenemos los deciles. Los deciles hacen la misma función,
Solo que en lugar de separar al grupo en 4 partes, como los cuartiles, de ahí su nombre, que separan el grupo en 4, los deciles separan al grupo en 10 partes. Cada una va acumulando 10%, de manera que el decil 1 tiene un 10% a la izquierda, 90% a la derecha. El decil 2 tiene un 20% a la izquierda, 80% a la derecha. El decil 3 tiene un 30% a la izquierda, 70% a la derecha, y así sucesivamente, hasta llegar al decil 9, que tiene un 90% a la derecha y un 10% a la izquierda. Los percentiles, misma idea, solo que en lugar de separar al grupo en 4 partes, como los cuartiles, en 10 partes, como los deciles, percentiles separa al grupo en 100 partes. De ahí viene su nombre, por 100. Separa el grupo en por 100 partes. De manera que el percentil 1 tiene 1% a la derecha, 99% a la izquierda. Percentil 2 tiene 2% a la izquierda, 98% a la derecha, y así sucesivamente. Percentil 97 tiene 97% a la izquierda, 3% a la derecha. El percentil 98 tiene 98% a la izquierda, 2% a la derecha. El percentil 99 tiene 99% a la izquierda, 1% a la derecha. Ok, una última cosa y con esto culmino. Muy importante porque puede aparecerles en el examen, es que hay algunas equivalencias. Por ejemplo, el cuartil 2, el decil 5, el percentil 50 y la mediana, todos hacen lo mismo. Separan al grupo a la mitad, miren. La mediana y el cuartil 2 separan el grupo a la mitad, mitad a la izquierda, mitad a la derecha. El decil 5 igual, 50% a la izquierda, 50% a la derecha, igual el percentil 50, 50% a la izquierda, 50% a la derecha. Todos tienen la misma función. Igual el cuartil 1 con el percentil 25 cumplen que el cuartil 1 tiene 25% a la izquierda y el percentil 25 pues igual. El cuartil 3 tiene un 75% a la izquierda, igual el percentil 75. Tienen un 75% a la izquierda. Bien, con esto termino por hoy. No sin antes decirles que con respecto a la tarea, ya tienen todo el material para terminar la tarea. Habíamos quedado que el fin de semana pasado iban a hacer los ejercicios hasta el 9. Este fin de semana la asignación es hacer los últimos 3 ejercicios. Van a hacer el 10, donde piden media, mediana y moda. El 11, donde piden media, mediana y moda. Y el 12, donde piden una media ponderada, que hicimos un ejercicio parecido en clase. Ok, para este fin de semana van a trabajar en los ejercicios 10, 11 y 12. Y vamos a tener el resto del tiempo
para que ustedes me hagan preguntas, hagamos repasos, hagamos ejercicios de exámenes viejos y que vayan preparados para el examen. Ok, por mi parte es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Bien, creo que no. Entonces aquí nos quedamos. Que descansen y tengan feliz noche.